Bueno, muy buenas tardes a todos. Me presento nuevamente. Mi nombre es Cindy Natalia Mera. Yo soy directora general de Cenesmar. Pues muchísimas gracias, Perlatán, por sacar este espacio. Creo que en un momento de crisis como lo que estamos pasando con el tema del COVID y que finalmente nos hace que como empresarios tomemos muchas decisiones sobre cómo va a ser el destino de nuestro negocio, este clase de eventos pues, nos ayudan a finalmente sentir que no estamos solos, ¿sí? Y actuar de manera colaborativa con el conocimiento que pues como empresarios debemos tener para tomar esas decisiones, ¿sí? Y pues muchísimas gracias a las personas que se están conectando el día de hoy. Bueno, antes como que de empezar, quería hablarles un poco quién soy yo, quiénes somos, pues quién está detrás de Cenesmar, ¿sí? Cenesmar es la fusión o la sociedad de dos empresas, una pues que es dedicada a la parte de consultoría financiera y otra que es dedicada a la parte de innovación tecnológica. ¿Por qué creamos nosotros Cenesmar? Con un objetivo principal. Entendemos que el empresario tiene un dolor como aquí en Colombia y creo que la mayoría de las pymes a nivel de Latinoamérica, que es cómo administrar mejor el dinero de su negocio, ¿sí? Cómo ese capital de trabajo nos va a ayudar a nosotros a llegar a los objetivos que queremos, ¿sí? Tenemos muchas estrategias, pero si nos descuidamos en el día a día, este tema de poder que tenga futuro en nuestro negocio puede que no sea alcanzable. Y pues esto lo convertimos tanto en una herramienta que tiene función a nivel de conocimientos financieros y tecnología para optimizar tanto la presentación de la información, que sea clara, porque a veces nos hablan en unos términos tanto financieros o contables, que para los que no estudiamos, pues finanzas pueden ser un poco complicados, ¿sí? Y que esta información nos ayuda a tomar decisiones. De mi parte, pues yo soy profesional en administración de empresas, especialista en gerencia de proyectos. Llevo más de 7 años realizando evaluación de proyectos a nivel financiero y actualmente pues soy cofundadora de 2 empresas que están enfocadas en la parte de tecnología y pues Cenesmar es una de esas empresas. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Como para tener, no sé, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Nosotros como empresarios siempre nos preguntamos, ¿cómo voy a conocer la realidad de mi negocio? ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones? ¿Cómo puedo tomar decisiones informadas? Saber si es importante o si es viable un proyecto que voy a realizar, ya sea que soy un empresario que está iniciando o soy un empresario que, pues, que ya soy experto y ya tengo experiencia, ¿sí? Todos sabemos que la gestión del dinero, para nosotros ya seamos que estamos empezando o ya seamos experimentados, esa gestión depende mucho del rumbo y el éxito que tenga un negocio. Y hoy precisamente pues no les vengo a hablar como tal cómo hacer un flujo de caja, porque creo que eso la mayoría lo puede entender cómo se saca un flujo de caja, sino por qué es importante desde la perspectiva estratégica de nosotros como empresarios tener esta información, para qué nos sirve y qué podemos hacer con ella, ¿sí? Trataré de no abordar temas financieros, trataré de abordar los temas un poco más desde la perspectiva de negocio y los beneficios que tendría esto dentro de lo que hacemos dentro de nuestra operación. Dame un segundo que no puedo pasar la diapositiva. Listo. Entonces, ¿por qué es importante el flujo de caja? Me gusta mucho esta frase, es del señor Chema Alonso, él es un ingeniero de sistemas, un genio en temas de seguridad en la informática, pero creo que es muy viable también a nivel financiero, que nos dice que aquellas empresas que se basan sus decisiones en intuición en vez de datos, pues están condenadas o es muy poco probable que puedan sobrevivir, ¿sí? Al igualmente, esta frase aplica muy bien al ámbito financiero. Un empresario, digamos, que tome decisiones sin entender sus datos, ya sea algo muy pequeño como contratar a una persona o puede ser algo, hacer una nueva inversión dentro de su negocio. Si realmente no entiende cómo está la realidad de su negocio, pues es una inversión que puede ser muy arriesgada, ¿sí? Entonces, aquí tenemos como desde lo base, que es cómo nos sirve el flujo de caja. Les explicaré un poco como un contexto para entender un poco pues, la información que les voy a compartir después, ¿sí? En esencia, pues el flujo de caja se convierte en todos esos movimientos que tenemos dentro de nuestra organización, nuestros ingresos y egresos, pero con un factor importante que finalmente ayuda en la administración del dinero, que es el tiempo, ¿sí? Este tiempo pues nos hace que por ejemplo, si nos llega un nuevo negocio el día de hoy bastante atractivo, donde un cliente nos dice el cliente, le voy a pagar a 90 días,
¿sí? ¿Realmente nosotros podemos tener el capital suficiente para soportar ese nuevo cliente? Entonces, en esos movimientos de dinero y en la estrategia que podamos hacer a nivel de esos movimientos, pues es clave para la operación que se va a realizar en el día a día de negocio, ¿sí? A un mediano plazo o un corto plazo, pues finalmente el flujo de caja nos tiene que responder hacia la liquidez del negocio. ¿Por qué la liquidez? Porque así como nosotros necesitamos nuestro oxígeno para poder subsistir, pues para una empresa necesita este dinero para poder existir. A un largo plazo, pues, ¿qué nos permite tener el flujo de caja? La viabilidad de un proyecto, ¿sí? Siempre que evaluamos un proyecto a nivel financiero, debemos evaluar cuáles son los flujos de caja futuros. Aquí no estamos hablando de rentabilidad ni cuánto vamos a recibir, es un tema más de que finalmente el proyecto pueda solventar sus operaciones, ¿sí? Y a un corto plazo, pues las obligaciones como tal que tiene cada empresa. ¿Qué significa eso? Pues, ¿qué necesito yo para poder operar? ¿Sí? A un poco más de alto nivel, pues análisis de esta información. Creo que como empresarios tenemos dos formas de tomar información, de manera proactiva o de manera reactiva. Normalmente las decisiones que son reactivas son las que nos toman a nosotros un alto riesgo a nivel de unos intereses muy altos que debemos pagar o tomar unas decisiones o por una mala práctica que a veces necesitamos el dinero ya, pero a costo de qué, ¿sí? El objetivo del análisis del flujo de caja es que podamos tomar decisiones tempranas, ¿sí? Nosotros no, normalmente un negocio que es organizado no se da cuenta que no tiene liquidez el día que no tenga que pagar, ¿sí? Si nosotros podemos evaluar nuestro ciclo de dinero, podemos tener esta información 1, 2, 3, 4 meses antes y pues tenemos tiempo de reacción, ¿sí? Y a nivel de estrategia, ¿para qué nos sirve? Pues para cumplir esos objetivos de operación y de crecimiento, ¿sí? Entender qué necesitamos para operar y qué necesitamos para seguir creciendo, ¿sí? Listo. Bueno, pero entonces, ¿cómo planteamos esto en la práctica? Desde la perspectiva, digamos, yo soy un empresario que no sé de finanzas, ¿cómo planteo esto en mi negocio? ¿Sí? Aquí es donde creo que es muy valioso que hagamos este ejercicio dentro de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Yo les expliqué en la diapositiva anterior cómo se hace esto desde la operación hasta la estrategia. Ahora, digamos, en la práctica lo vamos a hacer al contrario, desde la estrategia hasta la operatividad, ¿sí? ¿Por qué la estrategia? Porque si no tenemos definido un plan, definitivamente, digamos, la operación va a ser demasiado cambiante y demasiado, no vamos a tener con qué medir, ¿sí? Entonces, cuando uno inicia año, digamos, estamos iniciando año, encima de eso tenemos una pandemia que finalmente nos debe decir cómo tenemos que ajustar nuestro negocio a nivel de cómo vamos a cumplir las obligaciones este año, entendiendo que las ventas no pueden ser tan optimistas como, por ejemplo, si manejamos un tema de restaurantes y demás. Yo lo que sugiero que un buen ejercicio cuando un negocio está empezando o no tiene un presupuesto administrativo es que siempre dibujemos cómo es mi operación, qué necesito yo para poder trabajar, qué es lo mínimo que necesito, ya sea en un proceso, en un listado de actividades, que me defina finalmente cuál es mi core de negocio, ¿sí? De esta manera, pues yo estoy evaluando en actividades qué es lo que necesito y esas actividades ya les empiezo a colocar un costo, ¿sí? ¿Qué es ese costo? Bueno, ¿cuánto necesito, por ejemplo, de inventario? ¿Cuánto necesito en personal de ventas y logística para que se dé mi negocio? ¿Cuánto necesito de mi capacidad instalada para poder vender lo que requiero? Y finalmente, esta visualización, que finalmente la vamos a transformar a números, se convierte en un presupuesto administrativo. Este presupuesto administrativo, lo ideal es que lo saquemos, decir, bueno, ¿cómo funcionaría mi negocio en el momento ideal? Así no tengamos el dinero, ¿sí? ¿Para qué? Porque aquí ya vamos a empezar a identificar cuáles son las necesidades de financiamiento que necesita nuestro negocio, ¿sí? Como pequeños empresarios, muchas veces decir, bueno, que nos den un crédito a veces no es tan fácil, ¿sí? Pero finalmente, ¿qué debemos hacer para poder llegar al objetivo que deseamos? Porque volvemos mucho a lo que les decía con el ejemplo de poder tener un buen cliente dentro de nuestros negocios. Muchos negocios se mueren de éxito, ¿sí? Porque no tienen el suficiente, no midieron su capacidad instalada y cuando no mides tu capacidad instalada, pues no mides cuánto necesitas para producir lo que ese nuevo cliente te está diciendo que debes producir, ¿sí?
Entonces es muy vital que por lo menos en nuestro negocio, iniciando, por ejemplo, el año 2021, empecemos a construir un presupuesto administrativo, que es muy diferente al presupuesto comercial. El administrativo hace referencia a lo necesario que tenemos que tener dentro de nuestra operación. ¿Y qué vamos a incluir en esto? Pues los costos fijos, que van amarrados a un costos de administrativos de infraestructura, a unos costos variables que finalmente están amarrados a la venta, y finalmente, pues con este presupuesto, que es la base para poder construir el flujo de cada proyectado y entender cuáles son los recursos necesarios que debe tener nuestra compañía, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos responder a partir de esto a nivel estratégico de nuestro negocio? Es decir, hoy, enero, me puedo dar cuenta de lo siguiente si logro hacer esto dentro de mi negocio. Uno, pues primero, si necesitamos un crédito, tenemos una base sólida para poder solicitar ese crédito. Normalmente los bancos no te van a prestar dinero si ves que, digamos, ellos prestan al que no necesita, digámoslo así. Y hay que sustentar que nuestro negocio necesita ese dinero de capital de trabajo, pero que tiene el respaldo para poder cubrir esa obligación. Por eso es importante hacer este presupuesto. Dos, pues contamos con la liquidez suficiente para mantener nuestra operación. Esto es muy importante porque es que el flujo de caja es, como digamos, es un organismo vivo que todo el tiempo se va moviendo, que a partir de lo que venga desde la parte de ventas, pues así mismo se va moviendo en la parte de operaciones, ¿sí? Entonces es muy importante ver qué está pasando desde la parte, desde el ingreso y cómo se tiene que comportar, digamos, el egreso para que finalmente esté balanceado. Digámoslo así, que es como nuestra ficha de ajedrez y tenemos que empezar a mover esas fichas para poder ganar la partida. Yo lo veo así, digamos, un poco a nivel de estrategia. Tercero, podemos comprar al contado o es necesario solicitar crédito. Aquí es donde ya empezamos a ver un tema de cómo podemos negociar con nuestros proveedores, ¿sí? Cuando estamos iniciando un negocio, difícilmente un proveedor decir, bueno, tengo un crédito de 30 días, ¿sí? Entonces, es empezar a hacer esas negociaciones con tiempo, que normalmente toman tiempo, que finalmente si son 10, 15, 30 días, eso ayuda a oxigenar parte, digamos, del flujo de caja de la compañía. ¿Podemos otorgar créditos? Esto también es importante porque muchas empresas pyme dan a sus clientes créditos sin entender si realmente tienen la capacidad de poder soportar estos créditos. Y aquí es algo muy importante que cuando estamos midiendo el ciclo de vida, por así decirlo, de nuestro negocio, muchas veces empieza a contar desde el momento que se factura. Y eso es un gran error que cometemos, digamos, a nivel de operación, porque realmente el ciclo de un negocio empieza desde el momento que empieza la apertura o cotización de un negocio, ¿sí? Y digamos, si tú tienes un negocio de consultoría y normalmente tu ciclo de ventas se demora 2 meses, más el proceso administrativo, más el proceso de facturación y el periodo de pago, entonces ahí te vas dando cuenta que tu periodo, por así decir, el ciclo de capital de trabajo de tu negocio es demasiado largo, ¿sí? Hay clientes nuestros que dicen, no, mi ciclo es de 60 días y cuando uno empieza a ver cómo funciona la operación, normalmente son 120, 130 días, ¿sí? Y por eso es que mantienen normalmente alcanzados con las tarjetas de crédito porque están financiando una operación que no la estaban ni siquiera visualizando dentro de su negocio, ¿sí? Podemos pagar nuestras deudas con fecha de vencimiento. Aquí es algo muy importante, sobre todo con el tema de impuestos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Colombia, esta es la fecha donde nosotros tenemos que pagar renta, tenemos que pagar cesantías y demás. Y muchas veces no se provisionan estas deudas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no las tenemos en el radar, nos cae a nosotros como un ladrillo en la cabeza, ¿sí? Porque no están, digamos, dentro de nuestro flujo de caja. Y ahí es donde empezamos, bueno, ¿de dónde sacamos la plata para cumplir estas obligaciones? Tanto que son, pues, que es el interés más alto, pagarle, por ejemplo, aquí al gobierno o pagar un crédito. Pero normalmente cuando hacemos esto de manera reactiva, el costo financiero es demasiado alto, ¿sí? Y por último, si nuestro negocio tiene unos excedentes de dinero, que también es muy importante dentro del flujo de caja, el dinero no se puede quedar guardado, ¿sí? Yo sugiero, creo que lo esencial dentro de un negocio, el dinero que se debe quedar dentro del negocio es lo necesario para cumplir el capital de trabajo, ¿sí? Y el resto del dinero, pues empezarlo a mover, ¿sí? Ya sea
en nuevas inversiones, en mejoramiento, en lo que sea para el crecimiento de nuestro negocio. Pero pues el dinero en el tiempo también pierde su valor, por entonces es importante qué empezamos a hacer con esos excedentes de dinero. Bueno, esto a nivel, digamos, desde la estrategia que les comentaba de que finalmente para qué nos sirve hacer este presupuesto administrativo y empezarle a colocar estas variables. Para entonces, ¿qué pasa con la tesorería? La tesorería, por así decirlo, es el día a día, son esos movimientos de dinero que debemos tener súper claros dentro de nuestro negocio, ¿sí? Yo lo que sugiero es que empezamos, así como lo tengo montado aquí, un cronograma, por así decirlo. ¿Cuándo me paga mi cliente? Y a partir de esos pagos de mis clientes, ¿cómo puedo empezar a cubrir mis operaciones? ¿Sí? Es muy probable que esto no sea real todo el tiempo. Entonces, aquí es donde empezamos nosotros desde el área administrativa, ya si no tenemos área administrativa, como dueños de negocio, a prestarle mucha atención a cómo está funcionando esto, ¿sí? Mi sugerencia es, por ejemplo, si somos una empresa que en estos momentos tenemos muchas variaciones en el ingreso, es que el flujo de caja se esté revisando, por lo menos lo hagamos mensualmente por 4 semanas, ¿sí? Y por 2 meses, y hacemos una proyección, por así decirlo, 2 meses siguientes, ¿sí? Entendiendo cómo va a empezar a funcionar estos cobros, estos pagos a proveedores, estos impuestos, esta nómina. ¿Para qué? Porque ustedes cuando hacen este ejercicio se van a dar cuenta en qué momento puede haber un momento de iliquidez, ¿sí? Y es muy, muy común dentro del negocio, ¿sí? Pero la idea es que lo podamos evaluar, por ejemplo, hoy, ¿sí? Tengamos un hábito, por ejemplo, de hacer nuestro flujo de caja, no sé, hacemos cierre contable, por ejemplo, y bueno, vamos a ver cómo se ven nuestras cuentas el día de hoy. Nuestras cuentas se ven visualizadas y entonces voy a empezar a programar mis próximos 2 meses. Yo lo hago normalmente semanalmente porque a veces, pues cuando no tenemos crédito, pues normalmente cuando llega la factura, pues debemos inmediatamente pagarla, ¿sí? Cuando no tenemos crédito, mi sugerencia es que hablen con el proveedor para que presente la factura después de X tiempo, ¿sí? Si sé que para mí es importante, mis ingresos se ven representados a principios de mes o a principios de ciertos periodos, pues negociar con mis proveedores que me pasen las facturas a final, ¿sí? Y esto es pues un ejercicio que finalmente yo empiezo a jugar con mi dinero y con el dinero de mis proveedores, pero también para poder cumplir con la operación, porque sería peor no cumplir con mis obligaciones y pagos. Bueno, entonces mis recomendaciones de ya como en el día a día de la operación, que son muy importantes para que, disculpen que mi perrito está ladrando, qué pena. ¿Qué podemos hacer para poder mejorar en el día a día nuestro flujo de caja? Uno, creo que es primordial, es la facturación mensual, ¿sí? Normalmente la facturación mensual tiene un proceso administrativo, ¿sí? Y aquí es muy importante que organicemos, así como organizamos nuestra operación, que organicemos nuestros procesos de facturación mensual, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar en cada negocio para que esto se cumpla, ¿sí? En consumo masivo, pues digamos, es una facturación que es de acuerdo al ingreso, pero normalmente las empresas de servicio o cuando trabajamos con grandes superficies, tiene que existir una orden de compra, tiene que existir un contrato, tiene que existir un montón de cosas que finalmente pueden entorpecer este proceso de facturación mensual. Entonces, para nosotros es muy importante que la persona que esté a cargo de esta administración, ya sea una persona que soporte desde la asistencia o nosotros mismos, es que hagamos un proceso de todo eso. Sí, finalmente nos tenemos que conectar con otras áreas de operación para que esto suceda, ¿sí? ¿Para qué? Porque pues estos días son claves dentro del negocio, ¿sí? Si un cliente le estamos dando crédito a un cliente y tras de eso estamos perdiendo semanas o hasta días por el hecho de que un proceso administrativo no se hizo bien, pues aquí ya empezamos un poco a fallar en esa operatividad de la tesorería, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es pagar en la fecha límite de vencimiento de nuestras facturas de impuestos, pero sin caer en atrasos, ¿sí? Porque empezamos a decir, si, ¿cómo empiezo a optimizar ese dinero que me ingresa y también que estoy pagando a nuestros proveedores? Algo muy importante que se nos olvida muchas veces a nosotros a nivel de pymes es revisar
cómo está la estructura de fijación de precios, ¿sí? Muchas veces pymes piensan que tener un precio competitivo o barato, eso nos hace competitivos ante el mercado, ¿sí? Pero no, creo que esto es una de las maneras que uno agrega menos valor en un negocio, ¿sí? Entonces es muy importante, por lo menos periódicamente y sobre todo para las empresas que manejan inventario, que siempre estén revisando su estructura de fijación de precios, porque los proveedores normalmente tienen una variación, pues por ejemplo ahorita iniciando año, tenemos aumento de IPC, aumento de PIB, que finalmente eso es lo que sube todo lo que estamos nosotros en nuestra operación. Eso mismo pues tenemos que trasladarlo al costo de nuestro servicio y pues al precio de venta que está establecido en nuestro servicio. Lo siguiente pues es establecer cupos de crédito y auditar constantemente la cartera. Para los pequeños empresarios normalmente este siempre es un talón de Aquiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque facturamos y nos olvidamos que hicimos una factura, ¿sí? Y muchas veces cuando nos dimos cuenta que no teníamos dinero, fue que, oye, a mí este cliente no me ha pagado, ¿sí? Es vital que así si lo hacemos nosotros mismos o hay alguien que nos ayude, que empezamos a establecer como un proceso, ¿sí? ¿Qué es un proceso? Decir, bueno, vamos a auditar la cartera, después de auditar la cartera, ver cuál es la cartera que está colgada dentro de nuestra operación. ¿Qué vamos a hacer uno? ¿Cuál es el paso uno para poder cobrar? Enviar un correo, hacer una llamada, ¿sí? Y que sea como el 1, 2, 3 y que finalmente créame que esto dentro de una operación cuando se hace de manera, por así decirlo, como hábito o una buena práctica, la recuperación de cartera aumenta considerablemente, ¿sí? Hay muchos clientes, si tú no le haces seguimiento, no pagan, ¿sí? Entonces es muy importante que sea como una costumbre, ¿sí? El cliente también se va a acostumbrar a que tú hagas ese seguimiento. Simplemente enviándole un estado de cuenta, él dice, oye, tengo que pagar esto y hace sus pagos mensualmente. Esto es una muy buena práctica que la he hecho, digamos, internamente y con clientes. Se han levantado procesos muy sencillos, los puedes hacer hasta automáticos, ¿sí? Para que esto pues les ayude un poco a nivel de flujo de caja. Y por último, pues revisar opciones de financiamiento, que hay muchísimas opciones diferentes al crédito, por ejemplo, la compra de cartera o factoring y aprovechando un poco, por ejemplo, la implementación de facturación electrónica. Esto nos ayuda a, uno, que sea un proceso más rápido. Normalmente cuando uno no tiene acuerdos comerciales con bancos, solicitar un crédito puede demorar demasiado tiempo, ¿sí? La compra de cartera, por ejemplo, si tú tienes ya tramitado, pues normalmente la comisión no es muy alta y lo que puedes hacer es transmitir este valor al costo del producto, ya entendiendo un poco, bueno, si yo tengo un cliente a 60 días, pues prefiero vender la cartera a yo tener que financiar la operación, ¿sí? Esto funciona mucho como estrategia para los clientes que de pronto las grandes empresas que tienen unas políticas demasiado robustas que nos hacen esperar 90 hasta 120 días para pagar, ¿sí? Y pues a nivel de pymes eso para nosotros no es competitivo y pues afecta a lo que es nuestro capital de trabajo. Y bueno, y por último, que creo que esto es esencial en cualquier negocio, en cómo se evalúa el flujo de caja. Es muy importante que el flujo de caja creo que es una herramienta clave para evaluar como un escenario, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les decía, el flujo de caja no es algo que sea constante en el tiempo, ¿sí? Es una variable que se va a afectar por la economía, por una crisis, porque el cliente no pagó y resulta que es el cliente que tiene el 60% de la facturación en nuestro negocio, entonces nos fregó, por así decir, el flujo de caja. Entonces, siempre plantear como escenarios. Un escenario optimista que normalmente es el que yo menos recomiendo, porque pues cuando las cosas van bien, pues genial, ¿no? Pero un escenario neutral, que es por decir, bueno, ¿qué es lo que necesito mínimo para cumplir mi operación? Si todo funciona como lo estoy planeando, pues chévere, tengo para cubrir por lo menos mi operación. Ojo que no estamos hablando de rendimientos ni de tener ganancias, sino finalmente es cómo me sostengo, ¿sí? ¿Cuál sería mi punto de equilibrio? Ese sería, digamos, como un escenario neutral. Y el malo, pues bueno, si en este negocio definitivamente no me da, ¿sí? Si definitivamente no doy, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Pero lo estoy tomando hoy, en enero,
¿sí? No en junio, cuando quedé súper endeudado, cuando finalmente le debo todos los impuestos pues yo digo DIAN, sé que hay otros, pero realmente no tengo presente cuáles son. Y finalmente yo empezar a tomar decisiones de cómo estructurar lo que estoy haciendo, ya sea nuevas alternativas, empezar a, como digo, nosotros como empresarios, empezar a cómo hago nuevas alternativas de ingreso, pero las hagamos hoy, ¿sí? Entonces, Cindy, esto creo que lo vital del manejo de los escenarios de flujo de caja y que a lo que Cindy, deberíamos llegar como empresarios. Cindy, discúlpame, tenemos un minuto. Ah, ok, vale. No, ya terminé. Ya pues quería darles como una perspectiva desde mi Perfecto, experiencia a nivel financiero y pues como empresaria y pues no sé si tienen alguna pregunta o buenísimo. duda. Buenísimo, excelente presentación, ha dado mucho valor a los participantes. No Mm. sé si hay alguna duda, algún participante que quiera hacer alguna consulta para Cindy. Tenemos todavía un par de minutos para poder plantear y responder las preguntas. Me veo toda rara, como un mundo atrás, qué pena. Yo tengo una consulta, Cindy. Adelante, Andrea. No sé si hay alguien más por ahí, pero si no, cedo la palabra. Ya, me quedó ahí una inquietud de alguna sugerencia con respecto a uno de los tips que dabas del proceso, que decía revisar la estructura de fijación de precios. ¿Cuál es la recomendación ahí o cuál es el método? Porque muchas veces los dueños de negocios no tienen Mm, necesariamente la formación mm, financiera, económica, de administración. ¿Cuál sería la ujú. sugerencia o los must que deberían ser considerados en eso? Bueno, uno, ¿cuáles son los costos que están tanto, yo digo, costos fijos, o sea, lo que necesito mínimo dentro de mi operación? ¿Qué tipo de negocio tienes tú? ¿Servicios o productos? ¿Sí? Porque digamos es un poco, no más difícil, pero cuando es producto, pues es fácil en el sentido que tiene unas materias primas que se pueden costear. ¿Sí? ¿Qué tipo de empresa tienes tú? Ah, pensé que era retórica la pregunta. Servicio, pero en realidad estaba pensando más ¿Servicio? que todo en parte de industria. Ok, ok. Bueno, a nivel de servicios, pues yo creo el costo más alto que tiene una empresa de servicios normalmente es el personal, Claro. ¿sí? El personal. Entonces, empezar a costear primero la hora de la gente, entendiendo cuál es la capacidad de esas personas para producir, ¿sí? Si estás tú sola, entonces empezar a decir, bueno, ¿cuánto es mi capacidad? Y sobre eso, entender cuánto sería, cuánto está valorado en el mercado ese tipo de perfil, ¿sí? Cuando entiendo esas dos variables, empiezo yo a sacar, bueno, estos serían mis costos, ¿sí? Porque pues estamos hablando que estamos vendiendo un intangible, ¿sí? En ese momento decir, bueno, si yo necesito que alguien más haga esto aparte de mí, ¿cuánto tendría que pagarle? ¿Sí? Entonces en ese momento yo empiezo a decir, bueno, el costo de mi hora puede costar tanto y sobre eso empiezo a costar mi producto, ¿sí? Sobre todo en servicios que a veces puede ser un poco complicado, pero creo que esa es la mejor alternativa para poder evaluar un servicio, por ejemplo. Muchas gracias, Cindy.